Buenas a todos, bienvenidos al quinto episodio de Ecotalks. Soy Landon Torres y hoy estamos acompañados con nuestra invitada estudiantil, María Teresa Clavijo. Hola con todos, es un gusto estar aquí. Y como siempre con nuestro invitado especial, Damián Burneo, ingeniero en minas en la Universidad de la SUAY, máster en Economía y Desarrollo y mención en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Sevilla y actualmente es investigador del Grupo de Departamento de Economía Circular e Inclusiva en la Universidad de Cuenca. El tema de hoy es sobre la economía circular e inclusiva y el ingeniero nos compartirá de su punto de vista como profesional. Comencemos. Damián, cuéntanos sobre tu trayectoria. Empezaste siendo ingeniero en minas y posteriormente te especializaste en economía circular. Ahora, nosotros vemos estos dos carreras opuestos, digamos. Cuéntanos sobre cómo fue tu trayectoria hacia ese cambio de orientación, por decir. Muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Maite. Buenas tardes, Landon. Gracias por la invitación y a todas y a todos quienes nos escuchan. Tal vez yo discreparía un poco con la introducción. Yo no creo que la economía circular es necesariamente antagónica a lo que es la ingeniería en minas. Yo más bien consideraría que incluso dentro de la propia minería hay muchísima actividad circular y es más bien un modelo de producción. La economía circular lo que plantea es una propuesta de cómo prolongar la vida útil de los recursos dentro de las cadenas productivas y esto aplica a la ingeniería en minas como a cualquier otra área técnica en la que se pueda trabajar. Y luego respecto a la formación y demás, efectivamente yo arranco con la ingeniería en minas y ahora yo hago algo que le podríamos llamar minería inversa, que es como de lo que estamos considerando actualmente residuos, encontramos un yacimiento de materia prima, de recursos valiosos que pueden ser reinsertados en la cadena productiva como materia prima. Eso es actualmente el reciclaje, por ejemplo. Y cuéntanos sobre la economía circular. ¿Qué es? Y danos una definición y cómo se ha puesto en práctica en nuestro país. Bueno, la economía circular es un concepto que nace originalmente en Asia, si no estoy mal, en Japón. Eh, ya empiezan a generarse discusiones sobre modelos de producción que busquen de alguna manera prolongar o generar procesos circulares de los recursos dentro de la cadena de valor, dentro de la cadena de producción. Estos conceptos luego aterrizan en Europa, generan mayor importancia a partir de que son incluidos dentro de la Agenda 2030 Ujú. y efectivamente dan la tarea a los países de cómo encontrar modelos de producción más sostenible y dentro de esto la economía circular se presenta como una alternativa a este concepto. Sin embargo, claro, cuando estos conceptos aterrizan a países en vías de desarrollo como es el Ecuador y como son los países de nuestra región, nos encontramos con dos fenómenos. Primero, que aquí hacíamos economía circular mucho antes de que tenga el nombre de economía circular. Aquí las personas ya dentro de la convivencia tendíamos a reparar nuestros aparatos electrónicos, reparar nuestros artículos, intentar que estos, no teníamos una cultura de uso y descarte, sino más bien una cultura de reparación y de prolongar los recursos. Pero al final lo que se terminaba descartando también encontrábamos una economía sumergida, que es una economía, por ejemplo, de las recicladoras de base, ¿sí? Que son las personas que han estado haciendo una actividad que ahora está ubicado dentro de las 3 R's de la economía circular. Se llega a decir que son hasta 9 R's en la economía circular y más, pero eh, lo hacían antes siquiera de que tenga título, antes de que sea una política mundial. Claro, bajo otro contexto. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que en el Ecuador, al menos ya aterrizando mucho más en territorio, se hace economía circular, pero se hace desde un escenario de subsistencia, de Ujú. supervivencia. Si es una actividad que busca generar eso, es una oportunidad de subsistencia para muchas familias, es parte de la economía desde ahí y sobre todo se manejaba incluso en escenarios de informalidad. También, obviamente, este es un lado de la moneda. Conforme la industria y conforme también las tendencias de consumo han generado fuerza en cuanto a estos enfoques circulares, ya cada vez las industrias buscan prolongar o generar sus procesos de circularidad, que no es otra cosa que evaluar tu proceso productivo y ver en dónde de tu proceso productivo puedes reinsertar, recuperar residuos, puedes recuperar procesos, optimizar tus procesos a fin Y, de circular la cadena. y justo lo que mencionaste antes con ingeniería en minas,
Digamos, ¿cómo se pudiera, digamos, circular los recursos en este sector, por decir? Mira, uno de los recursos que más circula en en la minería es el agua. Justamente el agua es uno de los recursos que dentro de las cadenas de producción, obviamente todo esto estamos hablando de los sistemas que se puedan diseñar, en los procesos de refinamiento tú no necesitas agua pura para cada ocasión que necesitas. Entonces tú lo que necesitas es un agua que la utilizas para procesos de sedimentación, por ejemplo, y que luego esta agua la puedes filtrar y nuevamente utilizarla en el proceso de circulación. Es decir, no tienes que utilizar nuevos recursos. Entonces, yo durante mi época de formación en la carrera me acuerdo que uno de los temas de interés era cómo generar procesos de circulación en el refinamiento de los materiales, por ejemplo. Como tú nos mencionaste que si bien se sabe que la economía circular es un concepto bastante nuevo, que si bien tú mencionas no es que recién aparece, pero sí tal vez el concepto. Entonces, mi pregunta va más hacia cuál sería el rol de la sociedad, de la academia, de las empresas públicas y privadas para realmente aterrizar este concepto y ponerlo en práctica, ¿no? Como tú dices, hay muchos factores que influyen, muchas vidas que participan en esto de la economía circular y que puede ayudar no solo a estas personas, por ejemplo, a los recicladores, sino también a empresas en sus procesos productivos. Entonces, ¿cuál sería el rol especialmente ya sea de las empresas y de la academia? Es interesante porque depende en dónde de la economía circular te quieres enfocar, ¿sí? Yo creo que para eso es importante tener claro que economía circular no es solo reciclaje, ¿sí? Economía circular empieza desde el hecho de rechazar cierto consumo, repensarlo, reducirlo, reusar, reparar. Entonces, tú previo a reciclar podrías haber generado unas 8 acciones anteriores que calzan en el concepto de economía circular. Y el reto de las industrias está justamente en generar estas adaptaciones para, bueno, no solamente porque ya existe una tendencia de producción que empuja a repensar los procesos y cómo los estamos llevando, sino también porque están empezando a surgir leyes y legislaciones que te empujan a ello. En el Ecuador acaba de salir en el año 2023 el reglamento de la Ley de Economía Circular Inclusiva. Estamos impulsando la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que no es otra cosa que decir a las industrias, si tú eres consciente de que generas residuos, ¿qué estrategia vas a hacer para recuperar los residuos que generas? ¿Sí? Y otras industrias que en cambio dicen, mira, yo quiero tener un sello de que el 80% de mi material es reciclado. Bueno, ¿de dónde lo vas a obtener al material? Este tipo de iniciativas han hecho que se desarrolle mucho I+D y que las industrias y que el sector empresarial empiece a pensar en términos de I+D alrededor de la economía circular. Y tal vez ahí está donde conecta la academia, porque es el mejor actor para poder dar un sustento a estos estudios o a estos requisitos, pero desde una manera imparcial, es decir, técnica y no asentada a los intereses particulares de las respuestas que pueda esperar conseguir una industria. El reto está un poco el divorcio que existe entre el sector privado y la academia, ¿no? Y tal vez los esfuerzos deberían estar más direccionados a cómo mejorar estas relaciones. Pero también estamos hablando siempre de economía circular. ¿Por qué lleva la palabra inclusiva, por decir? Claro, ¿qué entendemos por reciclaje? Nosotros entendíamos por reciclaje que tomo un residuo, lo pongo en el contenedor correcto y listo. He cumplido mi tarea. Pero nunca pensábamos qué pasa cuando sale de ahí. ¿Se lo lleva el municipio? ¿Quién se lo lleva? Efectivamente, lo que pasa es que hay toda una cadena de valor que empieza por justamente una economía de actores que hasta en cierto punto están en una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Economías que no son formalmente reconocidas, que son actividades de subsistencia y que son la imagen habitual que tal vez muchos nos hemos encontrado, personas buscando en depósitos de residuos, intentando recuperar materiales como una botella de plástico para comercializarlas y venderlas posteriormente. El hecho de que la economía no esté enfocada netamente en los impactos ambientales, sino también en los impactos sociales, en los impactos económicos, pero que desde el enfoque social necesites mejorar la calidad de vida y trabajo de una persona para incluirla, ¿no? y generar derechos de inclusión, de dignificación de su labor, es lo que hace que la economía circular se vuelva inclusiva en el Ecuador. Porque, claro, si estuviésemos pensando en un país europeo, toda la actividad de reciclaje está en manos de industrias del reciclaje.
pero en el Ecuador está en manos de actores informales que viven bajo una economía de subsistencia. Entonces es ahí donde entra la palabra inclusión, cuando le pones rostro y nombre a la persona que está detrás de esta actividad. ¿Y crees que esto nace de estos países latinoamericanos? ¿Nace como una consecuencia de qué, digamos, de necesidad? Sin duda, es abiertamente una actividad de subsistencia. ¿Sí? Las razones que te llevan es, anteriormente incluso ya cuando conversando con las compañeras, ellas decían, antes el reciclaje era muchísimo más rentable, porque todo el mundo descartaba sin pensar en el valor del residuo. Poco a poco el residuo ha empezado a ganar protagonismo, cada vez tienes más iniciativas alrededor del reciclaje e incluso el sector privado empieza ya a poner grandes inversiones en logística en temas de reciclaje. Finalmente, a una mujer o a un hombre reciclador que no tiene esa misma capacidad de adaptación, lo que le está significando es una competencia. El poder proteger a estos actores, que en el Ecuador son más de 20.000 familias que dependen de una actividad como el reciclaje, depende no solamente de la protección a través de los derechos, de la política pública, sino también de la capacidad que puedas tener para innovar en una economía que ha estado usualmente habituada a la informalidad. Damián, tú nos hablas de que los recicladores se mantienen en la informalidad. Justo revisaba y en su mayoría porcentualmente son mujeres y mujeres que se dedican también a otras cosas, son amas de casa tal vez en otros momentos del día, tienen una familia. Entonces se sabe que es un fenómeno social, ¿no? Que se debe trabajar. Entonces mi pregunta es más a ¿qué se podría hacer? O sea, ¿qué herramientas tal vez tendrían que venir de parte de, yo no sé, leyes, Políticas políticas públicas. públicas para mejorar la calidad de vida de los recicladores? A ver, yo creo que la capacidad de acción viene desde distintas áreas, ¿no? Lo primero por ejemplo, dentro del grupo de investigación que hicimos fue identificar de quién estábamos hablando cuando hablábamos de reciclaje. ¿Sí? Okay, la economía circular en América Latina se centra principalmente en el reciclaje y deja de lado otras iniciativas. Y luego cuando se centra en el reciclaje hay que ver quién recicla. Resulta que en su mayoría hay que tener un perfil. Bueno, pues estadísticamente encontramos que el 80% son mujeres, la edad promedio está bordeando muy cerca de la tercera edad, pero un alto porcentaje de la población recicladora es personas recicladoras de la tercera edad. ¿Cuál es el nivel educativo? ¿Cuáles son los ingresos mensuales que estamos teniendo? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Sí? ¿Hay acceso o no a seguridad social? Menos del 1% de la población recicladora tiene acceso a la seguridad social. Entonces, yo creo que ahora mismo el fortalecer la economía circular va de la mano con dignificar y fortalecer y garantizar derechos a las personas que están detrás. Que sin duda la construcción de política pública es una herramienta. Y yo creo que desde ahí se han dado avances, ¿no? Hay una ley de economía circular inclusiva que insta a los municipios a que la competencia de la gestión de los residuos fortalezca e incluya prioritariamente el trabajo articulado con organizaciones de recicladores de base. Te lo dice por ley, ¿sí? Ahora el tema está de lo que dice el papel a lo que hacemos en la práctica, qué retos tenemos que llevar a cabo. Y eso implica un poco de operativizar el trabajo, ¿no? Finalmente, lo que tú vas a necesitar es trabajar con una población articulada, con capacidades técnicas, con logística, y eso implica tecnología, eso implica capacitación. Son una serie de desafíos que van por un lado desde la política, pero también en cómo la población se va a preparar para poder satisfacer lo que por ley me están dando acceso a que yo aporte. También otra pregunta que te quería hacer es que considero que es un fenómeno en el que todos nos podemos incluir, ¿no? No solo la academia y las empresas, sino también las familias y nosotros como ciudadanos. La pregunta es cómo podríamos aportar a lo que es la economía circular. Normalmente es complicado, muchas familias reciclan, otros no se tiene conocimiento de cómo se manejan estos reciclajes y realmente la empresa pública lo maneja de manera correcta. Entonces, ¿cuál sería el rol también del individuo, ¿no? De las familias al momento de estar en la economía circular? Yo creo que ahí viene tal vez a partir de este punto yo empiezo a hablar desde los momentos de reflexión antes que de lo que encontramos en resultados de investigación. Porque efectivamente estamos todos con un llamado a la acción, ¿sí?
Y hay que entender algo, la economía circular no nace como un concepto dirigido a ciudadanos, nace como un concepto dirigido a industrias, nace como un concepto dirigido a municipios, políticas regionales, etcétera, no necesariamente al consumidor final, ¿sí? Sin embargo, somos todas y todos nosotros quienes estamos pensando en mi casa y ahora yo con esta botellita que me acabo de consumir y con el cargo de conciencia que tengo de esto, ¿qué hago? E intento hacer la mejor acción posible. Entonces de repente nos toca volvernos ciudadanos circulares. Y este es un concepto que nace de momentos de reflexión, que a mí me ha gustado mucho la idea de que efectivamente, aunque la industria es la que tiene un llamado, sin embargo los hogares también somos y desde ahí cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué puede hacer un ciudadano circular? ¿Cómo la ciudadanía incorpora hábitos de circularidad en su día a día? Y es muy difícil porque, digamos, vemos el Departamento de Economía Circular ya ha tratado con colegios. Y yo paso por ahí mucho tiempo en un colegio, que trabajo ahí. Y, digamos, lo que ha encargado este departamento es los basureros, ¿no? Unos basureros gigantes, uno de vidrio, uno de plástico y uno de desechos no reciclables, por decir. Y aún así creo que falta demasiada educación para que los niños pongan la botella donde debe ir la botella. Realmente creo que es preocupante por nuestra falta de interés de solo poner la botella en donde debería ir la botella, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros ahora mejorar esta educación de parte de los niños? Porque si es un colegio, estamos hablando de niños. Mira, yo creo que ahí tienes dos puntos, ¿no? Por un lado, desde el lenguaje podemos hacer muchísimo. Nosotros cuando pusimos los contenedores, les llamamos contenedores de residuos reciclables, ¿sí? Y cuando los recibe la institución y los instala, les llama los basureros. Entonces, claro, ya desde ahí hay una incidencia, ¿sí? Y también implica mucho cuál es el foco de atención. Y ahí es donde yo creo que primero hay que identificar quién está impulsando estas iniciativas, ¿sí? ¿A quién estás dando la responsabilidad de hacer lo que acabas de señalar? ¿Se la vas a dar a la propia institución educativa? ¿Okay? ¿Se la vas a dar a todas las instituciones? Entonces metamos al ministerio, metamos a los gobiernos. ¿Se la vas a dar a la empresa municipal que tiene un buen rendimiento en su capacidad de recuperación y que de alguna manera está cumpliendo su tarea? ¿Sí? O puedes, por ejemplo, también dársela a los propios recicladores, que eso fue un poco el piloto de lo que buscamos generar en las unidades educativas. Que la logística que se da entre la población recicladora y el punto de generación de los residuos se articule. Porque caso contrario lo que pasaba era que yo saco los residuos y alguien viene a minar, a explorar. Ahí nuevamente entra la minería, pero la minería urbana. Esta minería de buscar en un basurero qué puedo recuperar, sacar lo que puedo y dejar el resto, ¿sí? Con el peligro que eso conlleva para los recicladores. Con todo el peligro que eso conlleva para una persona que al final del día es madre, que al final del día trabaja, que al final del día, si se lastima, no tiene seguridad social y todo ese tipo de condiciones que lo que se buscó fue justamente generar conciencia desde ahí. La entrega directa no solo que genera dignidad, genera seguridad, genera salud. Entonces, ¿cómo visibilizamos eso? ¿Y a quién le dimos el reto? A la propia población recicladora. Es decir, partimos del autoempoderamiento, ¿sí? Dijimos, vamos a hacer una estrategia en la cual mejoremos nuestras condiciones en lugar de esperar que existan políticas y políticas públicas que se ejecuten para que nos posicionen a nosotros y nos den haciendo este trabajo a nosotros. Vamos a hacerlo nosotros, como un mecanismo de innovación. El tema es sostenerlo. Y ahí yo creo que es donde te toca pensar en públicos objetivos. Porque si bien una institución educativa hablamos de niños, pero también hablamos de adolescentes, incluso ya puede estar uno que otro mayor de edad que esté por ahí llegando a sexto curso. ¿Y dónde te vas a focalizar? Entonces ahí tal vez es sujeto a discusiones, pero una cosa es venir a cambiar hábitos y otra cosa es crear hábitos. Y posiblemente los niveles los niveles menores los primeros niveles iniciales de educación pueda ser un buen terreno de cultivo para buenas prácticas ambientales.
Digamos, para plantear, digamos, estas prácticas laborales, digo, ambientales, digamos, ¿qué se necesitaría, digamos, qué se necesita? ¿Escribir en un cuaderno de ciencias naturales sobre la importancia del reciclaje o cuál es la idea, por decir? Imagínate escribir en un cuaderno de ciencias naturales, llegar al final del año y mandar el cuaderno al reciclaje. O sea, es, es lo que nos pasa y a todos nos pasó. A todos nos hicieron escribir sobre el reciclaje en el cuaderno Claro, y ojalá ese cuaderno se haya reciclado. No, yo creo que es mucho más desde la convivencia. Sí, lo que se necesita es una estrategias de convivencia, pero que puedan de alguna manera representar un sustento para quien las implemente. Yo soy un apasionado con el tema de que el empoderamiento de la población recicladora es el camino. Porque si bien hay la responsabilidad y la competencia en instituciones que podrían y pueden y lo hacen y otras lo hacen más o menos, llevar a cabo esto, finalmente es la propia población la que tiene el sustento en sus manos. Y además, justo iba a decir que además de esperar de la voluntad política, a veces es muy demorado o nunca llegan, ¿no?, esas acciones gubernamentales. Entonces, si no comienza, como tú dices, desde el empoderamiento, desde aquellos que generan sus recursos mediante ese trabajo, entonces va a ser un trabajo aún más complicado, ¿no? Aparte que cambia cada 4 años y a veces cambia cada 2. Entonces, es desde ahí un poco la necesidad. Estas personas llevan 25, 30, hemos identificado personas que llevan 50 años en el reciclaje. Es decir, son ellas quienes van a continuar. Y se escuchaba, bueno, yo escuché de creo que eran unos videos que publicaban donde muchas mujeres decían, muchas mujeres y hombres decían que también es un trabajo que aman, que realmente les apasiona, que, o sea, si bien como Landon dijo, nace de la necesidad, pero también es un trabajo que se hace con gusto y aún más por esa razón creo que se debería buscar las herramientas para, como tú dices, empoderar y dar todos los derechos que por ley se debería hacer y que, como tú dices, han sido este grupo de trabajadores muy marginal. Muy hablamos marginados. de los recicladores informales, aquí en Cuenca le conocemos como las hormiguitas. Hablamos de que tienen una falta de seguridad laboral, es decir, que no tienen seguro social, seguro de salud, tienen bajos ingresos. Como usted dijo, muchas familias dependen de esos ingresos. Tienen condiciones de trabajo peligrosas. Tienen un falta de reconocimiento o apoyo de parte de las autoridades. Tienen a veces acceso delimitado a servicios básicos. Digamos, Damián, ¿cómo usted ha visto el apoyo de parte de las autoridades hacia hacia las hormiguitas, por decir? Bueno, nuevamente hago ahí un punto de clarificación. Justamente existe un escenario, uno de los datos importantes es que nosotros identificábamos es qué tanto la población sabe quién es la población recicladora. Y lo que ocurre justamente es que se los confunde con las hormigas chúa, ¿sí? La hormiga chúa es la mascota del EMAC y el personal de limpieza y barrido de la ciudad de Cuenca son las hormiguitas, que es este personal que va de verde limpiando y manteniendo las áreas verdes de nuestra ciudad. Sin embargo, el reciclador está al lado, ¿sí? Pero no es una hormiguita. Está fuera del sector público. Más que nada, no tiene ninguna relación de dependencia con la institución municipal. Tiene un reconocimiento, sí. El municipio le da un carnet que le autoriza a llevar a cabo su actividad, pero no es personal del municipio. Y por ende no es parte del ejército de las hormiguitas chúa que tenemos en la ciudad de Cuenca. Pero la ciudad de Cuenca las confunde, ¿sí? Porque dice, claro, yo veo a estas personas y puedo asumir que es personal municipal. No es personal municipal. Al no ser personal municipal, no tiene un contrato laboral. No tiene una relación de dependencia y los beneficios de ley que tendríamos al momento de hablar del personal de reciclaje. Y, sin embargo, son responsables del 95% del reciclaje de la ciudad. ¿Sí? Son responsables de recuperar el 95%. Cuando tú ves el dato de cuánto recicló Cuenca, el 95% de eso se recuperó por manos de recicladoras y recicladores de base. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, efectivamente, ¿qué puede hacer la institución que tiene la competencia para generar la inclusión dentro de las capacidades de la empresa? Incluso de las capacidades financieras. Porque ¿cuántos recicladores tenemos en Cuenca? En Cuenca tenemos reconocidos 236 este año. No reconocidos, se estima que llegamos a 1.500.
Si tú quieres generar empleo para estas personas dentro de la empresa municipal, ¿cómo quedan las arcas de la empresa estatal? Requiere cerca de $2 millones solo para contratar a los 236. Imagínate si es que reconoce los 1.500. Y la logística. Son una serie de desafíos que, como tú dices, luego lleva a espacios de decisión que pueden ser además lentos. Y eso si es que hay la voluntad. Y si es que la voluntad no cambia en la siguiente administración. Entonces, el otro camino es qué puede hacer la propia población para mejorar sus condiciones. Lo primero, formalizarse. Lo segundo, aparte de formalizarse, prestar servicios. Y empezar a generar actividad comercial, no solo con la actividad del reciclaje, sino aprovechándose el boom ambiental que estamos viviendo. Porque todos queremos salvar el planeta. Y tú, Damián, que investigas más sobre estos temas, tal vez sabes algo de los precios, digamos, del reciclaje que toma en cuenta estos trabajadores informales, recicladores informales, los ingresos que ellos obtienen al mes. Tal vez tienes algún dato sobre eso. Claro, el promedio del ingreso de un reciclador en Cuenca está entre los $125 a $150 mensuales. El ingreso depende 100% de la capacidad de material que puedan recuperar. Y una persona promedio recupera 1 tonelada de reciclaje al mes, ¿sí? Sin embargo, esto está un poco sujeto a dónde reciclas, qué edad tienes, si cuentas con un triciclo, si no cuentas, si te toca llevar en saquillos. Bueno, hay una serie de factores que están atados. Una jornada de una persona recicladora puede durar tranquilamente todo un día de trabajo, pueden llegar a recorrer más de 15 kilómetros caminando por la ciudad. Y todo este trabajo es para recoger, pues, algo parecido a esto, ¿no? A la botella que tenemos aquí. Cuando tú vendes la botella, no se reconoce el trabajo que costó recuperar esta botella. Se reconoce el precio de la botella. No importa el trabajo que has hecho por ella. Entonces, el reciclaje, contrario a otras actividades o a otros giros de negocio, mientras tú más material das, más valor tiene, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a, si te compro al por mayor, cuesta menos. Aquí es al revés. ¿Por qué? Porque la logística de acumular material es complicada, ¿sí? Entonces, pensémoslo así. Si cada persona tiene capacidad de recuperar un poquito, el hecho de juntar el poquito de muchas personas genera valor al material. Y también corrige mi ignorancia, por decir, digamos, ahorita estoy haciendo unos cálculos rápidos, digamos, vemos que las hormiguitas consiguen de 125 a 150 mensuales. Sí, pero no son hormiguitas. Pero los trabajadores, los recicladores informales. Recicladoras. Y digamos, el precio a contratación de parte del sector público, estamos hablando de unos 460 sin beneficio social. Ahora, yo veo ahí un gran margen, digamos, de pérdidas que puede ir a la municipalidad en caso de contratarlo. Ahora, ese es uno de los mayores problemas que estamos viendo de por qué no se formaliza. Yo pensaría que sobre todo es una de las principales limitaciones para generar esa inversión, no para tener esa pérdida, sino para generar esa inversión. ¿Cómo se financia la gestión de residuos en la ciudad de Cuenca? A través de la planilla de luz eléctrica, ¿sí? Esa tasa está puesta y está subsidiada además. Entonces, ampliar esa tasa, ¿qué costo político podría tener, por ejemplo? ¿Sí? Pensemos, si es que nos vienen a decir que a partir de mañana nos suben la tasa de gestión de residuos a cada uno. Eso es un tema polémico. Muy impopular. Es impopular. Entonces, eso también es otra limitación que se identifica. Sin embargo, el municipio de Cuenca o la política pública en Cuenca a través de la empresa municipal del EMAC, sin duda ha sido visionaria desde un tiempo atrás, ¿sí? Ha generado estrategias innovadoras que no tienen otros municipios y que ahora que la ley de economía circular lo dice, pues te permite decir, yo lo hice antes de que esté en la ley. Aquí hay algo que se llama el Fondo de Reciclaje Inclusivo. ¿Sí? ¿Qué es el Fondo de Reciclaje Inclusivo? Es un valor que se le reconoce a la población recicladora por tonelada recuperada y la EMAC le paga eso. Más o menos este año llegó a $60,000 al mes. ¿Sí? Perdón, al año. $60,000 anuales. Que es un presupuesto que le dan a la población organizada y le dicen, utilícenlo para un propósito de crecimiento, de mejora.
Sin embargo, se utiliza todavía en condiciones de subsistencia como alimentación y se distribuye. Entonces, 60.000 dividido entre 236 ya nos deja poquito margen. Todavía no obtenemos una política que impulse a generar industria, por ejemplo, la industria del reciclaje, desde las bases sociales. Sería una propuesta interesante. Pero como toda industria, esto también requiere tecnificación e inversión. Hemos hablado mucho de la oferta de esta economía. Ahora hablemos un poco más de la demanda. ¿Cuál sería, digamos, la demanda de esos recicladores, de esos residuos que son reciclables? ¿Hay otra entidad, digamos, privada, aparte de la municipalidad? Sí, la municipalidad como tal no está en el negocio de los residuos. No, la municipalidad no transforma los residuos. Reconozcamos que el residuo requiere un proceso de tratamiento y que una vez que recibe ese tratamiento pasa a ser parte de una cadena de valor de bienes de producción, ¿sí? O mejor dicho, para la producción de bienes. Entonces, los actores que crean estos bienes son los que se interesan en este material reciclable. ¿Y cuál es la demanda que ellos tienen? Yo siempre pongo un ejemplo de que se dice que el Tetra Pak que se recicla en el Ecuador cubre el 8% de la demanda nacional. El otro 92% que necesita ser satisfecho, ¿qué requiere? Importar residuos o consumir material virgen. Entonces, seguimos generando, seguimos generando. Y ahí es donde en cambio los ingenieros en minas continúan su trabajo porque requieren generar nuevos recursos vírgenes, porque la logística de reciclaje, pese a que hay mucho, no se logra canalizar. Entonces, mira, ahí yo creo que al final tú tienes dos factores que de saberlos administrar correctamente generan un potencial o nos podrían meter en un océano de posibilidades. Por un lado, tienes el dato de que recuperamos el 6% del potencial reciclable. Es decir, nos queda 94% del potencial de lo que podemos recuperar. Y por otro lado, tenemos que solo satisfacemos el 8% y que nos queda un 92% de lo que podemos satisfacer. Podemos satisfacerla, o sea, con tecnificación, capital, inversión lo podríamos hacer, ¿no? Pero te toca invertir en la persona. En quien te toca invertir es en esta persona informal, a quienes nos hemos habituado a verle abriendo fundas, a decirles, hey, tecnifiquemos este trabajo, organicémoslo. De manera cooperativa es una forma. Y nos mencionaste sobre la Agenda 2030, ¿no? Digamos, ahorita va a haber un empujo hacia estas políticas públicas. Cuéntanos sobre, digamos, cómo estamos en camino sobre los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Podemos llegar? ¿Podemos siquiera, por lo menos, acercarnos? Sí, yo discrepo un poco ahí con las estadísticas desde lo que vemos en el día a día, porque las estadísticas o el último reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dice que habíamos alcanzado más o menos un 50% de las metas al inicio de este año, ¿sí? Y que en los siguientes 6 años que nos quedan deberíamos ser capaces de cumplir el otro 50%. Uh-huh. Bueno, hay que ver cómo se mide esto, ¿no? Habría que ver el reporte global de Naciones Unidas respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la visión de quienes interpretan esto y un poco las discusiones es que vamos a llegar al 2030 y vamos a decir no logramos cumplir la agenda, ¿sí? Necesitamos generar un nuevo plazo con metas más fuertes y con procesos más estrictos. Y uno de los objetivos, por ejemplo, es el de consumo y producción sostenible. Ahí es donde está la economía circular enmarcada. Pero otro también es el de ciudades inteligentes. Otro es el de combatir la pobreza. Y, por ejemplo, la población recicladora es por una población que vive en condición de pobreza. Entonces, nuevamente, poner el centro de los esfuerzos ahí es parte de las estrategias que se pueden desarrollar para cumplir esta Agenda 2030. Claro, y iba a decir que en un país como el Ecuador, que debe atacar los diferentes fenómenos sociales desde muchas aristas, el ponerse como meta cumplir todos los objetivos de la agenda es bastante complicado. Entonces creo que por eso se recalca bastante este proyecto, porque se ataca a un problema desde la raíz y de manera más específica. Otra cosa también se hablaba del papel tal vez de las entidades públicas, y que en realidad
también se tienen incentivos para ellos a largo plazo. Como tú decías, se pueden mejorar indicadores sociales como la pobreza y muchos otros indicadores macroeconómicos que a estos actores políticos les debería interesar más allá de las propuestas de campaña o del tiempo que dure, por así decirlo, el periodo. Entonces creo que en este tema hay incentivos para todo lado, ¿no? También para la empresa privada, para las empresas públicas. Entonces creo que también hay que trabajar de diferentes ámbitos. Yo estoy de acuerdo. Al final, lo importante o aquí el llamado es que la propia población de la cual estamos hablando también ocupe un rol, ¿sí? Es decir, no quedarnos a esperar a ser sujetos de beneficencia en la cual para lograr todo esto se nos tome en cuenta, sino generar el empoderamiento. Y desde ahí tal vez es donde la investigación también tiene un reto de pasar a la acción, ¿sí? Porque todo esto que se analiza, bajo análisis, corre el riesgo de finalmente convertirse en reciclaje. Entonces, requiere un llamado a la acción, sin duda. Y ese llamado a la acción, yo creo que se debe asentar desde el trabajo multiactor que tenemos con las instituciones, con el sector privado y demás, pero también con esta base social con la cual estamos buscando que sea quien lidere su propio proceso. Y también para terminar, hemos concluido más o menos de apoyar este sector de trabajadores informales. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido trabajando en este campo de la economía. Siento que muchos de nosotros hemos sido ignorantes en estos temas. Incluso mi persona, creo que yo aprendí mucho en este podcast. Creo que me ha aliviado mucho la ignorancia que he tenido. Pero háblanos sobre los recicladores informales. ¿Tienes alguna historia que te hizo reflexionar a ti? Mira, para poder entender un poco cuáles son las estrategias que deberíamos desarrollar, lo importante fue empezar a hacer acompañamiento a la propia población, convivir con la población, ¿sí? Acompañarles durante su jornada, abrir fundas, reciclar fundas, entender dónde va la funda celeste que sacamos en nuestra casa, ¿sí? ¿Dónde termina? Cuando vas a esos espacios, primero que nada, te impacta muchísimo entender de una cosa, que el reciclaje no se determina por el material. Porque a veces nosotros encontramos botellas que dicen recíclame, por ejemplo, bueno, no quiero hacer ninguna promoción a ninguna marca, pero muchísimos envases tienen el sello de reciclable, ¿correcto? Pero no porque tenga este sello se va a reciclar. Va a depender de que estas personas lo recuperen para hacerlo. Y que estas personas lo recuperen en sus centros depende de que tengan la tecnología, de que tengan los recursos, de que les llegue el material y demás. A mí sin duda el llegar a los espacios de trabajo de la población recicladora en Cuenca me impactó, ¿sí? Me impactó porque es entender dónde termina todo este residuo y por qué los valores son tan bajos. Pero me impactó aún más ver dónde llegan los residuos en otros cantones, como por ejemplo en la costa, donde hablamos de botaderos de basura, donde no hablamos de una empresa municipal que reconoce al reciclador, donde igual existe actividad de subsistencia y de supervivencia, pero está aún más invisibilizada, ¿sí? O aún más precarizada. ¿Y cómo se recicla en esos espacios? Es más fuerte todavía. Es muchísimo más fuerte. Por eso Cuenca es pionera. Aunque los datos nos parezcan que son poco alentadores, son los mejores datos que tenemos a nivel nacional y de los más competitivos a nivel regional. Entonces, desde ahí tenemos un escenario. Yo creo que esa es una experiencia que marca. Y luego, que aquí estamos hablando solo de un flujo de materiales. ¿Qué pasa con los orgánicos? ¿Qué pasa con los electrónicos? ¿Qué pasa con los neumáticos? Si finalmente todo está dentro de la misma funda. Al mismo tiempo, yo creo que es un mercado de oportunidades y creo que es un llamado a desarrollar innovación con enfoque social. A mí me parece muy interesante. Creo que, como te digo, creo que vivimos en una burbuja, que no sabemos a dónde va nuestra funda de reciclaje. Más que nada en Cuenca, que siempre ves un perro suelto, ¿no? Y dices, ¿cuánto peligro corren las personas? Incluso a veces creo que somos muy ignorantes en el sentido de, vemos que nos toca el timbre una persona y ya estamos con iras, les tratamos con iras de por qué me molestan, por qué me joden la vida, déjenme descansar. Y teniendo ahí, yo qué sé, 3 botellas en la cocina donde fácilmente pudiéramos tomarnos 10 segundos y hacer la acción, ¿me entiendes? Completamente. Sobre todo, yo creo que hay que
hacer dos cosas. Uno, el reciclaje poco a poco deja de ser visto como una acción de caridad y empieza a ser visto como efectivamente un servicio que, dependiendo de la política y del cumplimiento, la política pública ya te dice que si tú no reciclas y no pones tus residuos en tu funda celeste, a ti te debería llegar una multa que puede llegar a ser hasta de un 50% de un salario básico. Desde el 2016 hasta acá se han aplicado 0 multas en la ciudad de Cuenca por mala gestión de residuos. ¿Por qué? Porque el costo político de aplicar esas multas también se toma en cuenta. Pero ¿qué pasaría si es que efectivamente se aplicaran? Y este actor llega y te dice, hey, no solo que yo me puedo llevar el material, sino que te puedo ayudar a que si lo haces bien, te pudiera yo premiar. Pero si lo haces mal, efectivamente te van a multar. Como vivimos en cierta impunidad, nos damos el lujo de ser soberbios con la persona. Pero en la medida en la que, si es que no la política pública, el planeta nos lo vaya exigiendo, seguramente esto va a ganar protagonismo. Justo eso, el mencionar que no es cosa, el reciclar no es dar caridad, ¿no? A la final es trabajar por un planeta mejor en un futuro y bien, las multas, como dije, los actores económicos se basan en incentivos, pero también si ven que atrás de eso hay una multa y hay algo económico, ¿no? Que como castigo, a la final se va a ver también resultados. Y también agradecerte por esta experiencia, porque el hablar desde el conocimiento, el haber tratado con estas personas, también nos dice que no, son más que solo números o solo datos, ¿no? Son vidas que se debe trabajar para poder cambiar. Sí, yo les agradezco muchísimo también la posibilidad de participar de estos espacios. Me parece que el poder generar difusión poco a poco genera un mensaje, pero finalmente siempre nos queda esta pregunta de, bueno, ¿y qué puedo hacer? Ok, entonces, si todo está tan mal, si tan mal lo hemos venido haciendo, esta gente habla en el podcast y solo me juzga, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? Parte de ese trabajo yo creo que ha venido desde el empoderamiento de la población y es la propia población quien da una alternativa ahora. Yo con orgullo acompaño el proceso de constitución de una cooperativa de servicios que se llama COAMA, Amigas del Medio Ambiente, Cooperativa Amigas del Medio Ambiente. Y COAMA actualmente tiene 2 propuestas en desarrollo. Está llevando a cabo reciclatones con 7 unidades educativas de la ciudad de Cuenca, que tiene el respaldo del Ministerio de Educación, la de coordinación zonal del Ministerio, y la empresa Tetra Pak, quien también auspicia esto. Y por otro lado, tienes a la Universidad de Cuenca, que el próximo miércoles va a ser una jornada por el Día del Medio Ambiente y ha llamado a toda su comunidad, somos más de 18,000 personas, a reciclar ese día, ¿sí? A lo que tengo en la casa traerlo y lo que tenemos en las oficinas, en los departamentos, en las ASOS, sacarlo, mucho, ponerlo. Y todo eso material va a quedar en beneficio de COAMA. ¿Para qué? Para que COAMA consiga un capital de trabajo inicial que le permita empezar a desarrollar la solución a sus propios problemas. Ojalá COAMA de aquí en un año sea el actor que te pueda dar recompensas por reciclar. Si tú cumples ciertas metas como usuario, como generador, como gran generador, si eres industria, pensaremos en algo. Pero si eres el ciudadano de pie, que hace un momento señalabas, Maite, que yo no sé qué hacer en mi casa, bueno, cumplamos metas de reciclaje. Y si lo haces, ganemos incentivos. Descuentos en algún lado, recompensas, ecoetiquetas, que es algo al final donde yo creo que existe todo este tema de escalabilidad. Entonces busquen a COAMA, que desde el 17 de mayo, que fue el día del reciclaje, oficialmente está en operaciones. Bueno, quedan totalmente invitados, formalmente invitados a unirse parte de este evento. Y con eso creo que concluiríamos. Queremos agradecer a la Radio Universitaria por brindarnos este espacio para hacer estos podcasts sobre que hablamos de la economía que incluso no sabíamos que existía. Agradecemos a Damián por venir acá a liberarnos de la ignorancia que teníamos, especialmente la mía. Le agradezco por eso, porque creo que este conocimiento te empodera mucho en saber que vives un poquito en una burbuja y que hay algo más allá. Le agradecemos a la Maite por venir acá como invitada estudiantil y un agradecimiento nuevamente a todos los que nos están escuchando. Hemos ya llegado a 1,300 vistos en YouTube, en 200 en Spotify, en total 1,500. Les agradecemos a todos por eso y nos vemos hasta la próxima. Gracias.